Los anexos embrionarios son estructuras que colaboran en la formación del embrión sin convertirse en parte de él al final de su desarrollo. Cada anexo tiene un origen y función específica. Los anexos se originan a partir del blastodermo extraembrionario, constituido bien por la somatopleura, que es la suma de ectodermo y mesodermo somático, o del esplagmopleura, que es la suma de endodermo y mesodermo esplácnico, separados por un espacio, el llamado celoma extraembrionario. Son cuatro los anexos embrionarios: amnios, corion, vesícula alantoidea o alantoides y vesícula vitelina o saco vitelino. La vesícula vitelina, también llamada saco vitelino, se forma en la región ventral del embrión cuando éste forra con células endodérmicas al vitelo, para así conectarlo con el tubo digestivo primitivo y que puedan ingresar al embrión las sustancias nutritivas a través de las arterias y venas vitelinas u onfalomesentéricas. Por el contrario, la vesícula alantoidea, también llamada saco alantoideo, es un divertículo endodérmico del intestino posterior que sirve para acumular los desechos nitrogenados del embrión. En Euterio se aprovechan los vasos sanguíneos alantoideos para formar las dos arterias y la vena que corren por el cordón umbilical y se conectan con la placenta. El amnios es una membrana compuesta por somatopleura, la cual rodea al embrión, el cual queda suspendido en el líquido amniótico que lo protege evitando la desecación y además le proporciona equilibrio osmótico y temperatura constante. La suspensión acuática permite los movimientos y migraciones celulares y permite que los huevos de reptiles y aves puedan ponerse lejos de los cuerpos de agua. Puede formarse por plegamiento cuando dos hojas convergen y se unen en la región medial o por cavitación cuando se forma una masa sólida de células para formar. Se vacía una masa sólida de células para formar. El corion es un saco concéntrico al amnios, compuesto también por somatopleura, que queda adherido a la superficie interna del huevo, envolviendo al embrión y a todas las otras membranas fetales. En asociación con los vasos alantoideos, forma el alantocorion, involucrado en el intercambio respiratorio y en la absorción de calcio de la cáscara al final de la incubación. Aquí tenemos un embrión de pollo de 7 días y se ven en la parte inferior el saco vesícula vitelina, un poco hacia arriba a la derecha el alantoides, involucrado también a través de sus vasos sanguíneos con el intercambio gaseoso con el corion. Por encima del embrión lo que vemos azul es el amnios y finalmente rodeando todo el huevo por dentro tenemos el corion. Mientras que el saco vitelino o vesícula vitelina se forma al ir rodeando con células desde la parte inferior del embrión a toda la yema. El amnio se forma en la parte superior. Hay dos modelos, por plegamiento o por cavitación. Aquí vemos por plegamiento como una hoja va hacia atrás y otra hoja va hacia adelante hasta que eventualmente se unen. Aquí vemos un poquito más de detalle de la progresión de las etapas anteriores. Y empezaremos ahora a ver las placentas. Las placentas verdaderas de los mamíferos se forman por la unión de al menos dos anexos embrionarios, normalmente corion y alantoides o corion y vesícula vitelina, aunque existen pseudoplacentas en algunos organismos vivíparos como peces y lagartijas. La clasificación de placentas tiene por un lado a las coriovitelinas de los marsupiales y las coriolantoideas de los euterios. Las coriovitelinas se forman por la fusión del corion con los vasos sanguíneos del saco vitelino, son propias de marsupiales y tenemos productos muy pequeños, los cuales trepan en el momento del parto en un estado muy inacabado hacia el marsupio, donde ya toman la leche materna y pueden desarrollarse. Por el contrario, las placentas coriolantoideas, propias del resto de los euterios, son muy avanzadas y dan productos muy avanzados también. Se forman con la participación del corion y de los vasos alantoideos. Las presentan los euterios y se dividen en cuatro grandes grupos: epicoriales, cotileonarias, zonarias y discoidales. Las dos primeras tienen nutrición histotrófica, es decir, se nutren a través de las glándulas de leche uterina que produce la madre, y son indeciduas, es decir, no provocan sangrado, un gran sangrado al nacimiento, mientras que las dos últimas tienen nutrición hemotrófica, es decir, de la sangre, y son deciduas, sí provocan sangrado, sí rompen la decidua capsular. La placenta epicorial o difusa es propia de suidos, cetáceos y paquidermos. Se forma por la posición del epitelio coriónico
fetal sobre el epitelio materno, es decir, nada más está sobrepuesto. Presenta glándulas de leche uterina y normalmente no hay gran sangrado al momento del nacimiento. La placenta mesocorial o cotiledonaria es propia de rumiantes. En ellas el epitelio fetal degrada el epitelio materno en pequeñas regiones llamadas cotiledones, los cuales se insertan en el tejido conjuntivo materno. Presentan también glándulas de leche uterina y no hay mayor sangrado al momento del nacimiento. La placenta endocorial o zonaria la presentan los carnívoros y en ella el epitelio fetal avanza degradando tanto el epitelio como el tejido conjuntivo materno para llegar hasta el endotelio de los vasos maternos. La zona de contacto entre los tejidos materno y fetal es un anillo de pequeñas salientes llamadas lamelas fetales. La nutrición se obtiene directamente de la sangre materna y por lo mismo sí hay sangrado al momento del nacimiento. Por último, la placenta hemocorial o discoidal la presentamos los primates y los roedores. En ellas el epitelio fetal degrada al epitelio materno, el tejido conjuntivo materno y los vasos maternos, para que las vellosidades fetales quedan directamente sumergidas en lagunas de sangre materna extravasada, de donde toman las sustancias nutritivas y el oxígeno. Por ello, la nutrición también se obtiene directamente de la sangre materna y si hay un sangrado importante al momento del nacimiento. Aquí tenemos un blastocisto de 7 días, 8 días, 9 días y 10 días y se observa cómo se va implantando precisamente en el endometrio. Primero se introduce parte del tejido y empieza a colonizar y eventualmente, eso es en los días 8 y 9, para el día 10 ya está totalmente dentro del tejido materno y está tomando las sustancias de los vasos maternos que ha roto. Aquí se puede observar el disco bilaminar en esta etapa del embrión y cómo va avanzando precisamente el tejido fetal sobre el materno. También se ve el surco primitivo y cómo se va formando, bueno, a partir de la parte externa se forma a la parte inferior el endodermo. Aquí vemos un embrión humano de 50 días. La cápsula grande que lo rodea y que está mullida de tejido es el corión frondoso. Eventualmente, cuando el embrión crezca, quedará una parte de corión frondoso y otra parte de corión liso. La membranita que envuelve al embrión es el amnios y posteriormente se ve otro pequeño divertículo que es el saco vitelino. Acá podemos apreciar la relación de las vellosidades placentarias con la sangre materna. Vemos cómo hacia la parte superior está el embrión y está su cordón umbilical y tenemos arterias umbilicales que paradójicamente, bueno, aquí llevan sangre sin oxígeno y tenemos una vena umbilical que también, al contrario de lo que normalmente sabemos, lleva sangre oxigenada hacia el embrión. Y vemos cómo se conectan con las vellosidades y estas vellosidades están sumergidas en el tejido materno, en las lagunas de sangre materna extravasada. Aquí podemos observar las distintas posibilidades del proceso de gemelación. Si un embrión de dos células se divide más o menos tempranamente, tenemos el siguiente esquema. Si se dividen tempranamente y tienen la posibilidad de cada uno formar su corión, también cada uno tendrá su amnios y bueno, los dos conviven en el útero con dos amnios y dos corión. Si se dividen más tardíamente, puede ser que cada uno tenga su amnios, pero que compartan el corión. Si se dividen todavía más tardíamente, compartirán tanto el amnios como el corión. Si no se dividen del todo, tendremos gemelos siameses unidos por alguna parte del cuerpo. Aquí podemos ver el origen de los tejidos embrionarios y extraembrionarios. A partir del blastocisto de mamíferos que se empieza a dividir, se forman dos masas principales, la masa interna celular y el trofoblasto. El trofoblasto se convierte primero en citotrofoblasto y eventualmente forma un conjunto de núcleos que comparten citoplasma llamado sincicio-trofoblasto, a partir del cual nos alimentamos. Por el otro lado, a partir de la masa interna celular tenemos tanto el epiblasto, que da origen a la mayor parte de los tejidos embrionarios, es decir, ectodermo, endodermo y eventualmente mesodermo. Y tenemos por el otro lado que la masa interna celular se forma también
el hipoblasto, que nos da la parte extraembrionaria del endodermo y el saco vitelino. Por otro lado, a partir del epiblasto también se forma el saco amniótico. Aquí hay un resumen de las placentas coriolantoideas. La epitelio corialo difusa, propias de cetáceos o suidos, tiene nutrición histotrófica y no tiene sangrado al nacer. La mesocorialo cotiledonaria, propia de rumiantes, tiene nutrición histotrófica y no tiene sangrado al nacer. La endocorialo zonaria, propia de carnívoros, tiene nutrición hemotrófica y sí tiene sangrado al nacer. La hemocorialo discoidal de primates o roedores tiene nutrición hemotrófica y sí tiene sangrado al nacer. Hay normalmente en un principio 6 barreras existentes entre la sangre fetal y la sangre materna. Tenemos el vaso fetal, el conjuntivo fetal, el epitelio fetal y luego las paredes del vaso materno, el conjuntivo materno y el epitelio materno. En el epitelio corialo difusa no se pierde ninguna de estas, están solamente sobrepuestas. En la mesocotiledoral o cotiledonaria, en cada uno de los cotiledones se rompe el epitelio materno. En la endocorial vemos que se rompe en las lamelas el epitelio y el conjuntivo materno. Y por último, en la hemocorial o discoidal, propia de primates y roedores, se rompe tanto el epitelio como el conjuntivo como el vaso materno y las vellosidades fetales quedan sumergidas en la sangre materna. Muchas gracias.